El sol de la tarde pintaba de ocre las paredes de cantera rosa mientras la familia Vega contemplaba la imponente fachada de su nueva adquisición. La casona colonial, con sus 3 siglos de historia tallados en cada piedra, se alzaba majestuosa en una de las callejuelas empedradas más pintorescas de Guanajuato, la calle Cantarranas. Miguel Vega, historiador de profesión, había convencido a su esposa Elena y a sus 2 hijos, Lucía y Diego, de abandonar la modernidad de la Ciudad de México para sumergirse en lo que él llamaba un viaje directo al pasado. ¿Están seguros de que no es demasiado grande?, preguntó Elena, arquitecta restauradora, mientras sus ojos escrutaban los detalles barrocos del portón principal. Su especialidad en patrimonio histórico la había llevado a aceptar un puesto en la Universidad de Guanajuato, pero aún así, la decisión de comprar una mansión de 1728 le parecía excesiva. «Mamá, es perfecta», exclamó Lucía, de 16 años, cuya pasión por la fotografía ya la había llevado a capturar cada ángulo de la fachada. «Imagina las historias que guardan estas paredes». Diego, de 12 años, se mantenía callado, su mirada fija en una de las ventanas del segundo piso. «Hay alguien ahí arriba», murmuró finalmente, señalando hacia un resplandor fugaz que pareció desplazarse tras el cristal. Miguel sonrió con indulgencia. «Son solo reflejos, hijo. Esta casa ha estado deshabitada desde hace casi un año, cuando falleció doña Carmela Mondragón, la última descendiente de los fundadores». El agente inmobiliario, un hombre delgado de bigote fino llamado Hernández, se aclaró la garganta. Como les comentaba, la propiedad viene con todo su mobiliario original. La señora Mondragón especificó en su testamento que la casa debía venderse completa, como un testimonio viviente de la historia de Guanajuato. Mientras recorrían las habitaciones oscurecidas por cortinajes antiguos, el eco de sus pasos reverberaba en los suelos de mosaico hidráulico. La mansión olía a madera vieja, a libros antiguos y a algo más, algo indefinible que Diego percibió como tristeza acumulada. En el ala este de la casa, tras subir una escalera de caracol que llevaba a lo que antiguamente había sido el dormitorio principal, encontraron la primera anomalía. Un espejo de cuerpo entero, enmarcado en plata labrada con motivos aztecas y coloniales entrelazados, dominaba la pared opuesta a la cama con dosel. A diferencia del resto de los muebles cubiertos por sábanas protectoras, el espejo permanecía descubierto, su superficie inusualmente clara para un objeto de tal antigüedad. «Es extraordinario», susurró Miguel, acercándose para examinar los detalles del marco. «Este tipo de orfebrería mixta es rarísima. Combina símbolos prehispánicos con iconografía cristiana». Elena pasó los dedos por el borde inferior, donde una inscripción en náhuatl y español colonial parecía entrelazarse. «El que mira al pasado debe estar dispuesto a juzgarlo», Coma tradujo con dificultad. Lucía enfocó su cámara hacia el espejo, pero frunció el ceño al revisar la pantalla digital. «Qué raro, sale borroso, como si hubiera demasiada luz reflejada». «Probablemente es la calidad del azogue», comentó Elena. Los espejos antiguos utilizaban plata y mercurio, lo que les daba una luminosidad particular. Diego, que había permanecido en el umbral de la puerta, finalmente se acercó, atraído por una fuerza inexplicable. Al pararse frente al espejo, su reflejo apareció normal por un instante, pero luego, por un segundo que pareció eterno, Diego habría jurado ver a un niño diferente devolviéndole la mirada, vestido con ropas antiguas y una expresión de profunda aflicción. «¡Mamá!», exclamó, saltando hacia atrás. Pero cuando todos miraron, el espejo solo reflejaba la habitación polvorienta y sus propias figuras confundidas. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó Elena, preocupada por la palidez repentina de su hijo. «Nada», murmuró Diego, sin querer parecer asustadizo en la primera hora en su nuevo hogar. «Creo que estoy cansado por el viaje». Esa noche, mientras la familia cenaba pizza improvisada sobre cajas de mudanza en la cocina de suelos de terracota, Lucía revisaba las fotografías tomadas durante el día. «Oigan, esto es rarísimo», dijo de pronto, mostrando la pantalla de su cámara. «Todas las fotos de la casa salieron bien, excepto las del espejo. Y miren esto». Amplió una imagen donde, en lugar de mostrar la habitación vacía que todos recordaban, el espejo parecía reflejar una escena diferente, figuras borrosas alrededor de una mesa, como suspendidas en un tiempo distinto. Miguel tomó la cámara, intrigado. «Debe ser un efecto óptico, alguna peculiaridad del cristal antiguo». Pero mientras la luna nueva se alzaba sobre las cúpulas y callejones de Guanajuato, el espejo del dormitorio principal brillaba con una luminosidad propia, como si fuera un portal esperando a ser atravesado. Y en sus profundidades, rostros del pasado observaban a los nuevos habitantes de la casona con una mezcla de esperanza y terrible advertencia. La primera semana en la casona transcurrió entre cajas de mudanza y pequeñas anomalías, pasos inexplicables en el piso superior, puertas que se cerraban solas, y aquella sensación persistente de ser observados que nadie mencionaba abiertamente.
Elena había comenzado a catalogar los objetos históricos y descubrió algo intrigante sobre el espejo. No aparece en el inventario original, comentó una tarde. Según estos documentos, llegó en 1859, traído desde Ciudad de México por Joaquín Mondragón. ¿1859? Eso coincide con las leyes de reforma, observó Miguel. Un periodo fascinante y turbulento. Mientras tanto, Lucía había hecho amistad con Ana María Sandoval, descendiente de una antigua familia guanajuatense. Esa tarde, la había invitado a conocer la casona. Mi bisabuela hablaba de esta casa, comentó Ana María mientras subían la escalera. Decía que los Mondragón guardaban un secreto que pesaba como una maldición silenciosa. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Lucía, emocionada. No lo sé exactamente, pero tenía que ver con su fortuna. Los Mondragón no siempre fueron ricos. Su ascenso coincidió con la desaparición de una familia indígena que tenía derechos sobre una mina de plata. Al llegar al estudio donde se encontraba el espejo, Ana María se detuvo en seco, palideciendo. ¿Este espejo ha estado siempre aquí?, preguntó con voz temblorosa. Según los documentos, llegó en 1859, respondió Lucía. ¿Por qué? ¿Lo reconoces? Hay leyendas sobre un espejo así en Guanajuato. Un espejo que muestra verdades ocultas durante la luna nueva. Lo llaman el juez silencioso. Punto. En ese momento, Diego entró corriendo. Lucía, mira esto. Sostenía su tablet con una fotografía antigua que había encontrado en el archivo municipal. La imagen de 1860 mostraba a la familia Mondragón posando en el mismo estudio, con el espejo visible al fondo. Lo inquietante era que el espejo reflejaba figuras adicionales que no aparecían en la habitación. Esto no puede ser un truco fotográfico de la época, murmuró Ana María. Esa noche, mientras cenaban con Ana María, la conversación giró hacia el espejo y la fotografía. Las leyendas locales están llenas de objetos mágicos, comentó Miguel con escepticismo. Pero siempre hay una explicación racional. Ana María intercambió una mirada con Elena. En mi familia se cuenta que ciertos objetos pueden absorber la energía de eventos traumáticos. Sobre todo aquellos fabricados con plata, que los antiguos mexicas consideraban un metal con propiedades espirituales. ¿Crees que el espejo grabó algo?, preguntó Lucía, fascinada. O tal vez sirve como conducto, añadió Diego inesperadamente. Un portal entre tiempos diferentes. Fuera, las nubes se despejaron. Era noche de luna nueva. Un repentino estruendo sobresaltó a todos. Sonaba como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. Debe ser alguna caja mal colocada, dijo Miguel, levantándose. Iré a revisar. Te acompaño, se ofreció Elena. Al llegar al estudio, la puerta estaba abierta aunque Elena recordaba haberla cerrado. El espejo, que normalmente reflejaba un tapiz colonial, ahora mostraba una escena diferente, la misma habitación iluminada por velas, ocupada por hombres del siglo XIX. Un aristócrata firmaba documentos mientras otro hombre nervioso permanecía a su lado. La imagen cambió, mostrando al mismo aristócrata entregando una bolsa que tintineaba a un oficial militar. Luego, soldados irrumpieron en una humilde vivienda donde una familia indígena cenaba, arrastrándolos fuera mientras el patriarca intentaba proteger unos documentos que el oficial arrebataba. Es como una película, susurró Elena, incapaz de apartar la mirada. No, respondió Miguel. Es un recuerdo. El espejo está mostrándonos algo que ocurrió realmente. La imagen final mostró a una anciana indígena maldiciendo al aristócrata mientras señalaba el espejo, recién colocado en la pared de la habitación. Al regresar al comedor, encontraron a los demás en silencio tenso. También lo vieron, ¿verdad?, preguntó Ana María, mostrando la tablet donde una fotografía reciente del comedor mostraba la mesa vacía aunque ellos estaban sentados alrededor. El espejo muestra el pasado, dijo Miguel, asimilando lo imposible. Y ahora parece que estamos desapareciendo del presente. Durante los días siguientes, la casona se convirtió en centro de una febril investigación. Miguel solicitó licencia en la universidad para dedicarse al misterio del espejo, mientras Elena contactaba expertos en antigüedades. Lucía y Ana María exploraban archivos históricos, y Diego experimentaba fotografiando el espejo en diferentes momentos del día. Los Anat, anunció Lucía una tarde, irrumpiendo en el estudio. Así se llamaba la familia indígena. Encontramos registros de un litigio en 1858 entre Manuel Sanat y Ernesto Mondragón por los derechos de una veta en la mina La Valenciana. Miguel examinó los documentos. Según esto, los Sanat tenían un documento virreinal que les otorgaba derechos heredados sobre parte de la mina, por servicios prestados a la corona en el siglo XVII. Y misteriosamente, ese documento desapareció durante la guerra, añadió Ana María.
Poco después, la familia fue acusada de traición. Elena, que examinaba el marco del espejo con una lupa, exclamó: «Hay algo tallado en el reverso, bajo capas de pintura». Raspando cuidadosamente, reveló un nombre: Siguapilli Sanat, 1731. El espejo no llegó con Joaquín Mondragón, concluyó Elena. Ya pertenecía a los Sanat. Los Mondragón lo tomaron junto con todo lo demás. Esa noche, durante la cena, Diego planteó la pregunta que todos evitaban. Si el espejo nos está mostrando un crimen, ¿qué quiere que hagamos? En ese momento, la temperatura descendió bruscamente y un llanto distante pareció filtrarse a través de las paredes. «Está empezando de nuevo», murmuró Miguel. «La luna nueva se acerca». «No es solo un portal para ver el pasado», dijo Elena. «Es un puente, y cada luna nueva el paso se hace más accesible en ambas direcciones». Subieron al estudio, donde el espejo ya no reflejaba la habitación, sino el comedor de otra época. La familia Sanat cenaba cuando irrumpieron soldados liderados por Ernesto Mondragón. «Dame los documentos», exigía Mondragón. «Tu familia ha trabajado suficiente en esa mina». «Esos derechos fueron concedidos a mi tatarabuelo por el virrey mismo», respondía Manuel Sanat. «La plata tiene voz propia y ha elegido a nuestra sangre como sus guardianes». La anciana Siguapilli se levantó y pronunció palabras en náhuatl mientras señalaba hacia el espejo. Luego, la imagen cambió a una celda donde los Sanat malheridos esperaban su destino. Manuel entregaba un pequeño objeto envuelto a su hijo mayor. «El Chalapacoli no debe caer en sus manos», decía. «Escóndelo donde solo nuestra sangre pueda encontrarlo». La imagen se desvaneció, apareciendo el rostro de Siguapilli tan cerca que parecía estar al otro lado de una ventana. Sus labios formaron palabras que Diego entendió. «Ayúdanos a descansar. Encuentra el Chalapacoli. Restaura la verdad antes de que sea tarde». La casa entera se estremeció violentamente. Cuadros cayeron y una grieta apareció en el suelo frente al espejo. «Esto ya no es una investigación académica», dijo Miguel, sacándolos de la habitación. «Sea lo que sea, se está intensificando y podría ser peligroso». «¿Qué es el Chalapacoli?», preguntó Lucía, pronunciando cuidadosamente. «Es un término antiguo que significa objeto quebrado», respondió Ana María. En algunos contextos, se refería a un tipo de prueba o testimonio físico. Manuel Sanat tenía una prueba que podía invalidar las reclamaciones sobre la mina, concluyó Elena. «Y la escondió», añadió Diego. «Justo antes de que». Nadie completó la frase. Las ejecuciones sumarias durante aquel periodo eran un hecho conocido. Esa noche, mientras todos dormían, Diego recordó algo: el gesto del joven Sanat al recibir el objeto. Había tocado su corazón, después su frente, y finalmente había mirado hacia arriba. «Corazón, mente y cielo», murmuró Diego, incorporándose. «Es una clave». La siguiente luna nueva llegaría en exactamente 26 días. Los Vega habían improvisado un centro de operaciones en el salón principal, lejos del espejo que permanecía cubierto cuando no lo estudiaban. Elena había decidido no informar a las autoridades, temiendo que se llevaran el espejo para estudiarlo. Con la ayuda de Ana María, habían identificado al Chalapacoli como un artefacto fragmentado que contenía la prueba de los derechos legítimos de los Sanat sobre la mina La Valenciana. En la tradición náhuatl, le explicaba Ana María, los objetos sagrados a veces se dividían en partes que se ocultaban separadamente. Solo quien conociera la ubicación de todas las partes podía reclamar la autoridad completa. «Como las horrocruxes en Harry Potter», comentó Diego, ganándose una mirada de reproche de su hermana. «No está tan equivocado», concedió Ana María. «Excepto que no contienen fragmentos del alma, sino de una verdad o un poder». Lucía mostró fotografías del sótano donde, bajo cierto ángulo de luz, aparecía un patrón apenas perceptible en una pared. «Es como un mapa», observó Miguel. «Estos puntos podrían representar ubicaciones específicas dentro de la casa». «Corazón, mente, cielo», exclamó Diego. El hijo de Manuel Sanat hizo ese gesto. «Creo que son pistas sobre dónde buscar». «El corazón de la casa sería el centro», razonó Elena. «Este salón o el patio central». «La mente podría referirse al estudio o la biblioteca», continuó Miguel. «¿Y el cielo?». Ana María miró hacia arriba. «La azotea o la pequeña cúpula sobre la escalera principal». Divididos en parejas, comenzaron la búsqueda. Miguel y Ana María examinaron el salón, Elena y Lucía la biblioteca, mientras Diego insistió en subir solo a la cúpula. Tras horas de búsqueda, el grito emocionado de Diego resonó por la casa. Todos corrieron hacia la cúpula, donde encontraron al niño arrodillado junto a una cavidad oculta tras una baldosa suelta. «Miren», dijo,
mostrando un pequeño bulto envuelto en tela. Al desenvolverlo, revelaron un fragmento de lo que parecía ser un disco de jade quebrado, con inscripciones en náhuatl y español colonial. Es solo una parte, observó Elena. Parece formar parte de un conjunto mayor. La plata canta para quien la escucha con el corazón, como tradujo Ana María, leyendo la inscripción. Es un fragmento de un antiguo dicho minero. La versión completa añade, pero solo entrega sus secretos a quien la honra con justicia, punto. Diego sostenía el fragmento cuando sintió un intenso dolor en la mano, como si el jade se hubiera calentado. Al soltarlo sorprendido, la pieza cayó con un tintineo musical inusualmente prolongado. Simultáneamente, escucharon cristal rompiéndose en el piso inferior. Bajaron apresuradamente para descubrir que la tela que cubría el espejo se había caído, y ahora mostraba una cueva iluminada por antorchas, con símbolos tallados que combinaban iconografía católica con glifos prehispánicos. «Es una capilla minera», exclamó Miguel. Los mineros solían tener lugares de culto dentro de las galerías. La imagen mostró al joven Sanat, ahora mayor y demacrado, deslizándose en la capilla y ocultando otro fragmento del disco en un nicho detrás de una figura de Santa Bárbara, patrona de los mineros. «La mina», comprendió Elena. «El siguiente fragmento está en la Valenciana». La imagen se disolvió, pero no antes de que notaran un detalle crucial. En la pared de la capilla había un símbolo idéntico al descubierto en el sótano de la casona. «Tenemos que ir a esa mina», dijo Lucía con determinación. «La Valenciana es enorme», advirtió Ana María. «Y muchas secciones antiguas están selladas». «Si esa capilla existió», intervino Miguel, «debe haber registros en los archivos de la mina». «Además», añadió Elena, «dijiste que la plata tiene voz. ¿Y si el fragmento puede guiarnos?» Como respondiendo, el trozo de jade emitió un leve zumbido cuando Diego se acercó. «Creo que quiere que lo llevemos», dijo el niño. Esa noche, mientras preparaban su expedición, la casa manifestó fenómenos inquietantes, luces parpadeantes, objetos que cambiaban de lugar y pasos fantasmales en los pasillos. Al amanecer, Diego descubrió una fotografía familiar reciente donde todos aparecían cada vez más difuminados, como desvaneciéndose gradualmente. «El tiempo se agota», murmuró. «No solo estamos descubriendo una verdad histórica, estamos luchando por nuestro propio derecho a existir en el presente». Voy a reescribir el capítulo 5 de forma más concisa para que pueda ser narrado en aproximadamente 3 minutos. Capítulo 5. La voz de la plata. La antigua mina La Valenciana se alzaba imponente bajo el sol de mediodía. Los Vega y Ana María se unieron a un grupo turístico, mientras Miguel había coordinado previamente con Ernesto Juárez, un antiguo colega que ahora trabajaba en el Museo Minero. «El acceso a las galerías históricas está restringido», les explicó Juárez, mostrándoles mapas antiguos. «Pero conozco esos pasadizos como la palma de mi mano». Miguel mencionó vagamente una investigación sobre capillas subterráneas. El fragmento de jade permanecía oculto en la mochila de Diego, quien había descubierto que el objeto reaccionaba especialmente en su presencia. «Hubo 3 capillas documentadas en diferentes niveles», continuaba Juárez. La más antigua, dedicada a Santa Bárbara, quedó sepultada tras un derrumbe en 1861. Nunca fue recuperada. 1861, repitió Elena. Justo después de la desaparición de los Sanat. ¿Dijiste Sanat? Juárez pareció sorprendido. En los registros antiguos aparece un Manuel Sanat como supervisor indígena. Su familia desapareció durante las revueltas de la Reforma. Durante el recorrido turístico, Diego sentía el fragmento vibrando con intensidad. Al llegar a una sección con herramientas mineras antiguas, se inclinó hacia su padre. «Está cerca», susurró. «Puedo sentirlo». La familia se rezagó mientras Ana María distraía al guía con preguntas elaboradas. «Según estos planos», indicó Elena, «la capilla debería estar detrás de esa pared». La pared parecía sólida, pero Diego se acercó guiado por la vibración del fragmento. Lucía iluminó la superficie con su teléfono, revelando un casi imperceptible símbolo tallado, el mismo que habían visto en el sótano y en la visión del espejo. Diego, siguiendo un impulso, presionó el fragmento de jade contra el símbolo. Para asombro de todos, la pieza encajó en una depresión invisible y un suave clic metálico resonó. Una pequeña sección de la pared se deslizó, revelando un nicho donde se encontraba una estatuilla de Santa Bárbara. Miguel giró la figura, descubriendo un compartimento secreto en su base que contenía el segundo fragmento del disco. Diego lo tomó, sintiendo un hormigueo eléctrico cuando los 2 fragmentos reaccionaron entre sí, emitiendo un resplandor verdoso. «Rápido», urgió Ana María. «El grupo regresa». Cerraron el mecanismo justo a tiempo, reincorporándose disimuladamente al grupo turístico. De regreso en la superficie,
Elena observó cómo los dos fragmentos parecían querer unirse magnéticamente. Son 2 de 3 partes, dijo. Falta un tercer fragmento para completar el círculo. La inscripción ahora dice: la plata canta para quien la escucha con el corazón, pero solo entrega sus secretos a quien la honra con justicia. El verdadero poder reside en... ¿En qué?, preguntó Lucía. No lo sabremos hasta encontrar el tercer fragmento, respondió Miguel. Una tormenta inesperada se desató durante el regreso. Al llegar a la casona, sintieron inmediatamente que algo había cambiado. La atmósfera era más densa, cargada de una presencia casi tangible. Alguien ha estado aquí, dijo Elena, notando objetos movidos. En el estudio, el espejo pulsaba con una luminosidad inquietante. Al colocar los fragmentos frente a él, apareció una imagen de Ernesto Juárez hablando con un hombre mayor. «Es Lorenzo Mondragón», exclamó Ana María. «El último descendiente de esa familia». La imagen mostraba a Juárez entregando fotografías de los Vega en la mina. El anciano las estudiaba con expresión sombría. «Nos ha traicionado», murmuró Miguel. Juárez contactó a Mondragón. Si se prueba que la fortuna Mondragón se basó en un fraude, comprendió Elena, todas sus propiedades podrían ser reclamadas por los descendientes de los Anat. El espejo cambió para mostrar la bodega de vinos en el sótano. Bajo una losa marcada con el símbolo familiar, brillaba un resplandor verdoso. «El tercer fragmento», susurró Diego. «Ha estado aquí todo el tiempo». En ese momento, golpes violentos sacudieron la puerta principal. La voz autoritaria de Lorenzo Mondragón exigía entrada. «Tenemos que encontrar ese fragmento ahora», ordenó Miguel, dividiendo al grupo. «Elena y Lucía, distráiganlos. Diego, Ana María y yo iremos al sótano». La búsqueda del último fragmento había comenzado, mientras el pasado y el presente se precipitaban hacia una confrontación inevitable. Diego cerró la puerta del estudio y arrastró una cómoda para bloquearla. El espejo pulsaba con ritmo casi orgánico, su superficie ondulando como agua plateada. Afuera, la tormenta arreciaba y relámpagos iluminaban la habitación, proyectando sombras fantasmales. «¿Qué hago ahora?», murmuró, sosteniendo el chalapacoli que vibraba como un ser vivo. El espejo mostró a Siguapilli Sanat, cuyos labios formaron palabras que Diego entendió. «El círculo debe completarse. La verdad debe reflejarse». La puerta tembló bajo golpes furiosos. Lorenzo Mondragón rugía amenazas mientras la barricada cedía lentamente. Inspirado por una certeza inexplicable, Diego levantó el disco de jade hacia el espejo. Al contacto, el chalapacoli se fundió con la superficie plateada como absorbido por un líquido vertical. Un resplandor cegador inundó la habitación. Cuando Diego pudo ver nuevamente, el espejo mostraba una ventana a otro tiempo, la misma habitación, iluminada con velas y ocupada por figuras espectrales. En el centro, Siguapilli extendía sus manos en invitación. La puerta cedió. Lorenzo Mondragón entró seguido por sus hombres que sujetaban a la familia de Diego. «Es demasiado tarde», exclamó el niño, señalando el espejo. Todos quedaron paralizados ante la visión del tribunal sobrenatural. Figuras de diferentes épocas flanqueaban a Siguapilli como jurados en un proceso ancestral. «Imposible», susurró Mondragón, su arrogancia desvaneciéndose. Miguel aprovechó para liberarse y correr hacia el espejo con el documento rescatado. «Este es el testimonio», gritó, extendiéndolo hacia la superficie plateada. El pergamino fue absorbido como el chalapacoli. El espejo emitió un sonido de cristal quebrándose aunque permanecía intacto. Una grieta luminosa apareció, extendiéndose como un relámpago congelado. Siguapilli avanzó, su figura llenando el espejo. Sus ojos, fijos en Mondragón, brillaban con determinación acumulada por generaciones. «El veredicto ha sido dictado», pronunció, su voz resonando con autoridad ancestral. «La verdad ha sido restaurada». El suelo tembló violentamente. Las paredes crujían como si toda la estructura fuera a colapsar. «¿Qué has hecho?», gritó Mondragón. «Nos matarás a todos». «No», respondió Diego con calma. «Solo está reescribiendo lo que fue torcido». Un vórtice de luz y viento se formó alrededor del espejo. Las figuras espectrales parecían avanzar hacia el mundo físico. «¡Fuera!», gritó Miguel. «Todos fuera de la casa». Los hombres de Mondragón huyeron, pero el anciano permanecía hipnotizado frente al espejo. «Es demasiado tarde para mí», dijo con voz serena. «Siempre supe que este día llegaría». La familia escapó mientras la puerta del estudio se cerraba violentamente tras ellos. Desde la calle, contemplaron luces fantasmales bailando entre las habitaciones y escucharon voces cantando en náhuatl. Abruptamente, todo cesó. La tormenta amainó y la casona quedó en silencio,
transformada pero intacta. La puerta principal se abrió lentamente. Emergió un hombre joven de rasgos indígenas mezclados con europeos, no el anciano aristócrata que habían visto antes. «Ustedes deben ser los Vega», dijo con voz suave. «Mi nombre es Gabriel Sanat Mondragón. Soy, o éramos, Lorenzo Mondragón». «¿Qué ha sucedido?», preguntó Elena. «El pasado ha sido reajustado. Ahora tengo los recuerdos de dos vidas, la de Lorenzo y la de una existencia que nunca ocurrió pero debería haber sido. En esta nueva realidad, Manuel Sanat no fue asesinado, se hizo justicia, y con el tiempo las familias se reconciliaron creando el linaje Sanat Mondragón». «¿Y la casona?», preguntó Diego. «Es suya, por supuesto. Ustedes fueron los instrumentos para corregir el pasado. ¿Y el espejo?». «Ha cumplido su propósito. Ahora es un espejo ordinario, su poder consumido en la restauración del equilibrio». Meses después, la casona se había convertido en un hogar acogedor. El espejo colgaba inofensivamente en el salón, su inscripción ahora modificada: «El que mira al pasado tiene el poder de sanarlo». Durante las noches de luna nueva, Diego veía ocasionalmente sombras ancestrales moviéndose por la casa, guardianes silenciosos complacidos de que, finalmente, la justicia y la verdad habían prevalecido a través de los siglos.